Bueno, ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a dar inicio a nuestro segmento médico y vamos a hablar sobre la disfonía. ¿Qué es la disfonía? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿En qué consiste el tratamiento? También atentos con este tema. Recuerden, si ustedes tienen algún tipo de duda, consulta, aperturamos nuestra línea WhatsApp 913-16-2653 es el número. Así es que estaremos gustosos de recibir todas sus dudas y consultas. Para poder abordar este tema, por supuesto, necesitamos a nuestra experta en salud. Hoy nos acompaña la doctora Gina Chávez, otorrino-laringóloga. ¿Cómo está, doctora? Feliz martes, bienvenida. Gracias a todo tu hermoso público y a ustedes por hacerme esta invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos. Hoy hablamos de la disfonía. ¿Qué es la disfonía, doctora Gina? En realidad, mucha gente dice, estoy disfónica o estoy afónica. Quisiera que sepamos que la disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz o la alteración de la voz que perturba la comunicación. Entonces, acá tenemos unas personas que no pueden hablar muy bien, que están ronquitas, con la voz apagada, y hablamos de una disfonía. La afonía es la alteración máxima de la voz, donde se produce ausencia de la voz. Entonces yo quisiera siempre que el paciente va a la consulta, va y dice, estoy afónico. En realidad no está afónico porque está hablando y lo que tiene es una disfonía. La disfonía creo que es una de las causas, de las temas más importantes que debemos tratar acá. Considero cuáles son las causas para poder prevenirlas, ¿no? Porque muchas veces son pasibles de prevención. Entonces, tenemos que la disfonía puede ser producida por causas orgánicas, es decir, lesiones propias en la laringe, en las cuerdas vocales, y por causas funcionales. Dentro de las causas funcionales, la más y que se asocian muchas veces, dentro de las causas funcionales tenemos en primer lugar el abuso y mal uso de la voz, o sea, la hiperfunción vocal. Tenemos pacientes que van a tener, este abuso de la voz puede ser el responsable de la presencia de tumoraciones benignas en las cuerdas vocales, como son los nódulos, como son los pólipos laringeos y también del denominado edema de Renke. Pero aquí hablamos del abuso de la voz, pero también se agrega algo que nosotros muchas veces realizamos y que es el consumo de alimentos muchas veces en la noche y que genera el reflujo faringolaringeo, que contribuye con todos estos factores anteriormente mencionados, que es el abuso de la voz, y va a determinar una mayor inflamación y la posibilidad de la presencia de estos nódulos, pólipos y el edema de Renke o el edema de las cuerdas vocales. Tenemos que la disfonía se puede presentar desde edades muy pequeñas, niños muy pequeños que van a tener un llanto muy ronco, un llanto muy monótono, que si uno siente que dice que no puede hablar, probablemente hay que hacer el descarte de patologías como la membrana laringea o un hemangioma de las cuerdas vocales, entre estas otras patologías que son poco frecuentes. Pero, por ejemplo, cuando el niño ya es más grandecito, 4 o 5 años, su voz está muy ronquita, estuvo nítida, estuvo hablando bien y de pronto empieza a tener una voz muy ronquita, podría tratarse de nódulos, porque a veces los niños son muy gritones, tienen un llanto muy intenso y eso está generando este roce de las cuerdas vocales, que va a generar la presencia de los nódulos. O también podría tratarse de un papiloma laringio, que es importante hacer el descarte y mediante el estudio correspondiente, y que ya no se trataría de una patología funcional, sino de un problema viral, de una infección viral. En el adulto, generalmente, se estima que más o menos cerca del 20 a 80% de todos los profesionales de la voz, como son cantantes, locutores, docentes, comerciantes que tienen que hablar mucho y que hacen abuso de su voz, van a tener en algún momento de su vida muchos cuadros de disfonía, ¿no? Y esto va a determinar entonces a buscar cuáles son las causas. Y una de las causas fundamentales es el abuso del uso de la voz, sin el adecuado entrenamiento. Y asociado a esto, y lo que lo agrava, como mencioné anteriormente, es que a veces comemos muy tarde en la noche y hay el reflujo laringofaringeo. En los niños, en los adolescentes nosotros lo que vamos a tener es la disfonía fisiológica. En estos niños adolescentes lo que nosotros vamos a encontrar es que
tienen una voz un poco con gallos, una voz que no tiene un timbre regular, que de repente están cantando y quieren cantar y no pueden porque sus tonos no les salen adecuadamente. En realidad, como he mencionado, es algo fisiológico, y esto es debido a que por los cambios hormonales se producen alteraciones también en las cuerdas vocales. Asimismo, por ejemplo, también en los mayores, personas mayores de 55, de 60 años, también tienen cambios en el tono de la voz, porque las cuerdas vocales están formadas por músculo, y ese músculo debe permanecer tenso, y cuando pasan a veces los años, los músculos pierden su tonicidad, y entonces esto va a generar que una persona mayor tenga una disfonía que se manifiesta por una voz ronca, muchas veces más gruesa y un poco monótona. Pero no es que tenga nada malo, sino que es normal que se produzca este cambio de la voz. Como nosotros nos damos cuenta, no es lo mismo la voz de un adolescente, de un joven, de una persona mayor. Así es, miren cuántas causas, ¿no, doctora? En diferentes edades, en diferentes etapas también se pueden ir presentando. Pacientes, por ejemplo, que tienen hipertrofia en amígdalas, adenoides, también pueden presentar cierta disfonía. Sí, definitivamente. No nos olvidemos que para que nosotros podamos hablar, tiene que ingresa o participa todo el aparato respiratorio, desde la nariz, la faringe, la faringe, el aparato, los pulmones. Un paciente que no tiene una buena capacidad pulmonar muchas veces no va a poder emitir adecuadamente la palabra, porque le resulta, toma el aire y no puede eliminarlo o no tiene suficiente capacidad y entonces rápidamente entrecorta las palabras. Perfecto, doctora. Ahora, una vez que ya llegamos al diagnóstico, sabemos cuál es la causa que está generando esta disfonía en el paciente, ¿cómo lo tratamos? Yo creo que antes que esto quisiera decirte que en realidad, para que la gente sepa, ¿no?, cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente que está camino a una disfonía o que nota que tiene cambios en su voz, ¿no? Tenemos síntomas fonatorios, es decir, de la propia emisión de la palabra. Y entonces tenemos un paciente que probablemente tiene una voz ronca, y esa no es mi voz, yo no hablaba así normalmente, es una voz apagada, monótona, pérdida de los agudos, o sea, no puede emitir los agudos, habla normalmente y cuando quiere cantar o por ejemplo con tonos agudos, como que le es mucho más dificultoso, una sensación de falta de aire al hablar y episodios, de repente no muy frecuentes, pero episodios de afonía, o sea, de pérdida de la voz. Y entre los síntomas no fonatorios, tenemos un paciente que va a tener sensación de cuerpo extraño, picazón de garganta, una tosecita seca que le presenta durante todo el día y también, no sé si me falta algo de mencionar, creo que no, está bien, esos son los síntomas más importantes. O sea, el carraspeo persistente, porque tiene como queriendo aclarar la voz. Atentos con esos síntomas, ¿no? Que ya nos pueden estar anunciando que se viene una disfonía y ahora sí, pues ¿cómo lo tratamos, doctora? En realidad el tratamiento va a ir dirigido básicamente a descubrir cuál es la causa que está produciendo esta disfonía. Quisiera mencionar también que, por ejemplo, pacientes diabéticos, entre las enfermedades endocrinológicas, la diabetes es una de las que puede producir un cuadro de disfonía, porque se produce el mixedema, o sea, un edema de las cuerdas vocales. Y entonces el paciente de repente a veces descubre que tiene un problema de diabetes porque se está poniendo disfónico. Y entonces esto es hipotiroideo, ¿no? Entonces esto es sumamente importante. También es importante pacientes que de repente, como mencioné anteriormente, tienen el reflujo, nunca se habían dado cuenta. Tú le preguntas al paciente y el paciente te dice, yo no tengo reflujo, pero tú haces un examen y encuentras todos los signos característicos del reflujo. Asimismo, también hay la disfonía espasmódica, en donde el paciente tiene una voz muy temblorosa y es por problemas neurológicos. Y tenemos la disfonía que se puede presentar en enfermedades autoinmunes, aunque no parezca, como por ejemplo en la artritis reumatoidea. No se olviden que las cuerdas vocales van a ser movilizadas por una articulación del aritenoides. Y si esta articulación también se inflama, se deteriora o se daña, también puede producir alteraciones de la voz. Entonces, definitivamente para
poder dar un tratamiento al paciente, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Y lo más importante es la historia clínica del paciente, que a veces la pasamos por alto, ¿no? Primero, la edad del paciente. ¿Cuánto tiempo tiene esta enfermedad? Si es que es algo crónico, pues definitivamente nos abre para ver qué enfermedades crónicas podría tener el paciente y que le están determinando esa voz disfónica, en qué trabaja, uso de hábitos, por ejemplo, nocivos, como por ejemplo es el tabaco y el cigarrillo. Atentos con eso porque es importante, ¿no?, erradicar estos malos hábitos y entender pues el daño que nos puede estar generando. El paciente que ya tiene el diagnóstico, reconocemos cuáles son las causas, se somete al tratamiento, ¿la recuperación es en su totalidad, doctora? Depende de la causa que esté generando la patología. Si nosotros hablamos de un paciente que tiene, por ejemplo, una disfonía, después de hacer el diagnóstico, una disfonía por abuso y mal uso de la voz, entonces debe recibir terapia de voz, probablemente la recuperación va a ser al 100%, pero obviamente es indispensable hacer un buen diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos el diagnóstico? Hemos dicho con los síntomas que tiene el paciente, con la historia clínica. Algo muy importante es el examen directo. Lamentablemente muchas veces lo pasamos por alto. En primer lugar, examinar el cuello del paciente, ver la presencia de si existe o no nódulo, y nódulos o aumento de volumen en la parte anterior del cuello, que podría indicar que se trata de un bocio o de nódulos tiroideos que pueden estar comprometiendo a un nervio, que es el nervio recurrente, que discurre por allí y que puede producir una parálisis de la cuerda vocal, y esa es la causa de su disfonía. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a cuáles son las causas que pueden generar o que están generando esta disfonía. Por ejemplo, un paciente que haya recibido un traumatismo de cuello, por X circunstancias, muchas veces, a veces por intento de estrangulamiento, se produce una luxación del cartílago aritenoides y se paraliza una cuerda vocal o se inmoviliza en un 90%. Entonces, ¿qué va a suceder? La otra cuerda vocal va a tener que movilizarse y no cierra completamente, entonces el paciente no va a poder emitir la voz, y esto debe realizarse, por ejemplo, un tratamiento en forma muy precoz, porque después, a veces pacientes vienen después de un año de haber tenido un intento de estrangulamiento, un golpe en el cuello, y dice, yo tengo la voz ronquita. Se le hace el examen, se encuentra una parálisis de la cuerda vocal. Definitivamente a estas alturas ya no podemos hacer nada, porque ese cartílago o esa articulación ya soldó, por así decirlo, en esa posición, y no va a haber posibilidad de retroceder esto. Atentos. Doctora, nos llega nuestra primera consulta a la línea WhatsApp. Recuerden, amigos, si ustedes tienen dudas, consultas, escríbenos 913-16-26-513. Es el número. Nos escribe Laura, dice: buenos días, doctora, ¿existe alguna relación entre el hábito de fumar y la disfonía? Solía fumar mucho durante mi época de adolescencia. Ahora que tengo 46 años, tengo una disfonía prácticamente permanente. Laura desde El Cercado nos escribe, doctora. Definitivamente sí existe una relación entre el hábito de fumar y la disfonía, porque obviamente el tabaco produce inflamación de toda la zona de la faringolaringia y por ende también va a producir inflamación de las cuerdas vocales. Pero si él fumaba de adolescente y ahorita ya no fuma y tiene una voz disfónica en forma permanente, son dos cosas. En primer lugar, podría ser, a lo que me refiero, el reflujo faringolaringio. Segundo lugar, determinar en qué trabaja el paciente, si tiene mucho contacto con público, es profesional de la voz, es docente, es locutor y tiene que hablar mucho, entonces es probable que ambas cosas estén confluyendo, ¿no? Y si también él tiene el hábito de consumir alimentos muy tarde en la noche, entonces tenemos tres factores: el tabaco, que irrita, el reflujo, y probablemente la voz, su trabajo, que es el hablar, el abuso o la hiperfunción vocal. ¿Las bebidas heladas, doctora, contribuyen en algo en esta situación? Bueno, yo opino que, en mi opinión, considero que si un paciente tiene inflamación, tiene reflujo, una bebida helada obviamente va a agravar el problema, pero en condiciones normales, si es que el paciente no tiene ninguna patología de por medio, definitivamente considero que no. Perfecto. Recuerden, amigos, 913-16-26-513 es nuestra línea WhatsApp. Estaremos atentos a resolver todas sus dudas y consultas. Doctora, ¿qué más deberíamos de saber relacionado a este tema? Que nosotros a veces pensamos, ¿no?
Curiosamente, yo siempre he tenido la voz ronquita, pues debemos hacernos un examen, porque al inicio se va a producir un proceso inflamatorio, después, por ejemplo, los pacientes que tienen el hábito de consumir, el hábito del tabaco y de consumir alcohol y consumir bebidas muy calientes. Entonces, por vecindad de esta zona también va a sufrir todos los estragos de estos irritantes, por así decirlo, y inicialmente va a tener una voz disfónica, los síntomas anteriormente mencionados, pero posteriormente puede terminar produciendo una displasia de las cuerdas, de la mucosa de las cuerdas vocales o de la región laringea, y puede terminar haciendo un cáncer. Perfecto, entonces atentos ahora, amigos queridos, estamos hablando sobre la disfonía. Vamos ahora con las recomendaciones finales, doctora. Algo importante que quisiera decirles, no nos olvidemos que un cáncer, una lesión tumoral, no se producen en forma inmediata cuando el paciente realiza tal o cual actividad nociva. Por ejemplo, un paciente que ha fumado durante toda su vida una cajetilla de cigarros y tiene el hábito de consumir licor constantemente, y sobre todo ese licor puro, ¿no? Como es, por ejemplo, pisco, whisky, vodka, que lo toman así en forma purita. Entonces, y de pronto dice, yo hace ya 3 años que no hago nada. No, el paciente sí debe hacerse sus exámenes en forma periódica, porque una neoplasia, un cáncer, se manifiestan muchas veces 10, 15 años o hasta 20 años después de que ya el paciente dejó de hacer las acciones nocivas que podían generar ese tipo de cáncer. Perfecto, atentos entonces con los chequeos, tenemos que ser bastante responsables con nuestra salud, acudir a nuestros chequeos preventivos también, y ante cualquier situación detectada, pues seguir al pie de la letra del tratamiento y también contribuir con buenos hábitos. Finalmente, si ustedes precisamente necesitan alguna consulta médica, consulta profesional junto a la doctora Gina Chávez, doctora, hagamos la invitación, por favor. Mi consultorio queda en la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional. Perfecto. Ahí se llama. Ahí en pantalla está apareciendo la dirección, el número de contacto, así es que ya lo saben. Una gran profesional quien nos acompaña siempre en este segmento médico, la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Mi querida doctora, que tenga un lindo día. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, amigos. Esto es Nuevo Día Magazine, acompañándote como cada mañana hasta las 12 del día. Volvemos.